Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Una vez más, estamos con ustedes contentos. En esta ocasión está regresando uno de nuestros invitados, Alan Gómez, como ya lo pueden ver en pantalla. Alan Gómez, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, mi hermano, de verdad, muy contento de estar otra vez en un programa más y pues estas colaboraciones son en lo personal muy agradables, de mucho provecho y pues esperando que también sean de mucha bendición pues para todos los que nos vayan a ver. Pues bienvenido. Gracias, hermano, por tomar de tu tiempo para venir y compartir con nosotros. Para los que no han visto el testimonio de nuestro hermano Alan, pueden buscarlo en este canal. Lo tenemos disponible para que puedan ver su conversión. Él fue protestante por muchos años y por la gracia del Señor ha redescubierto la fe católica y ahora está en el seno de la Iglesia Católica. También nuestro hermano Alan tiene un canal que va comenzando, pero ya ha ido subiendo algunos videos. Alan, ¿nos quieres decir el nombre de tu canal? Sí, bueno, el canal lo pueden encontrar como mi nombre, Alan Gómez. El Bueno. programa en sí se llama El Joven Teólogo, así se llama. De hecho, este es el loguito del canal. Entonces, ahí estamos. Me ha costado un poco ir subiendo más videos, pero espero en Dios ya ir subiendo más contenido. Tengo pendiente, pues, un segundo video sobre la sola escritura. Espero subirlo esta semana. Entonces, ahí se agradece, pues, todo el apoyo que nos puedan brindar ahí en el canal. Amén. Pues ya saben, hermanos, para que puedan buscar el canal de Alan, así se llama Alan Gómez, le pueden poner al lado el joven teólogo y lo van a encontrar. Muy bien, pues también animamos a los que no se han suscrito a este canal, hermanos, suscríbanse, denle a la campanilla, escojan la opción de todas las notificaciones y también denle like a este video, compartan en sus redes sociales, compartan con otros para que también otros se puedan beneficiar. En esta ocasión, como seguramente ya vieron el título de la transmisión, vamos a estar hablando acerca de las doctrinas de Nuestra Señora, la Virgen María. Muy bien, Alan, pues sin más preámbulos, mi hermano, te dejo el lugar. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, pues sí, yo quería compartir primeramente, pues, mis reflexiones bíblicas, tal vez mi razonamiento bíblico inicial respecto a María, porque uno entiende, o sea, uno entiende tal vez pues del trasfondo del que yo vengo, pues uno entiende por un lado la parte evangélica que quieren enfocarse en Jesús, que tal vez reaccionan ante ciertos abusos, ante ciertas prácticas tal vez populares o propias de algún lugar, digamos, que tal vez no les parecen como que se centran en Jesús y demás. Yo entiendo perfectamente pues esa inquietud, ¿verdad? De que no se le quite el lugar a Jesús, su gloria, su importancia, y que no quitemos pues los ojos de Jesús. Como primer punto, me llama mucho la atención considerar que Jesús es nuestro hermano mayor. O sea, somos adoptados por Dios a través de Jesús, siendo Jesús nuestro hermano mayor. Y eso lo encontramos en Hebreos 2, 11 al 12. Jesús es nuestro hermano mayor. Es como por medio del cual somos adoptados como hijos de Dios. Entonces, si Él es mi hermano mayor y su madre es María, pues por consecuencia lógica, haciendo uso de la razón, pues María es también nuestra madre. O sea, es un razonamiento bíblico muy sencillo, que cualquier persona bíblicamente va y lee Hebreos 2, 11 al 12, y ahí está que Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces, somos hijos de María porque Jesús es nuestro hermano mayor. De hecho, hace poco me reuní con mi familia y uno de mis familiares me dice, me saluda, ¿verdad? Y me dice, ¿qué hijo de Dios, verdad? Y yo, ¿qué hijo de Dios y de María? Y dice, no, solo de Dios y no de María. Y yo, pero sos Ujú. hermano de Jesús, le digo yo, ¿verdad? Porque uno aprovecha en esa familiaridad conversar. Digo yo, pero usted es hermano de Jesús, Jesús es su hermano mayor, y ahí, como que ahí quedó, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, a veces, muchas veces a mí me pasaba eso. Yo tal vez sí veía estos pasajes y decía, ya, Jesús es mi hermano mayor, pero no, es que María, no, ¿verdad? Entonces, uno por ser reaccionario, pues no llegaba a esa conclusión lógica. Entonces, como punto sencillo, Jesús es nuestro hermano mayor, pues entonces, y si su madre es María, pues yo soy hermano de Jesús, él es
¿verdad? En un sentido espiritual, obviamente, pero, o sea, como punto Sí. 2, concluyo también, digamos, razono también, todo lo que es de Jesús es mío. Y eso es práctico, o sea, es muy claro en todos los pasajes que hablan acerca de que estamos unidos a Jesús, de que somos un cuerpo con Él, que Él es nuestra cabeza, que estamos sentados con Él a la diestra de Dios y demás. Eso es, en la teología paulina es súper claro. Todo lo que es de Jesús es mío. Es otro razonamiento a partir de la Biblia. Jesús es mi hermano mayor, todo lo que es de Jesús es mío, soy un cuerpo con Él, estoy unido a Él, entonces su madre es también mi madre. Entonces somos hijos de María porque Jesús es hijo de María. Reconocer a María como madre afirma mi identidad en Jesús. Yo reflexionaba en esto. Reconocer a María como madre afirma mi identidad en Jesús porque estoy unido a Él. Entonces, lejos de apartarme de Jesús, me reafirma de que soy miembro de la familia de Dios. Y la Ujú. madre de Jesús es María, por tanto, también es mi madre. Entonces, es como un razonamiento acumulativo, como se puede ver ahí, ¿verdad? Sí, de Eh, hecho, el catecismo nos dice, ¿no? Que ella es nuestra madre, la Virgen María, en el orden de la gracia. Esto en contraste con nuestra madre en el orden de la creación, que es es la primera Eva, ¿no? Entonces ahí vemos ese contraste, ¿no? La primera Eva es nuestra madre también, en el orden de la creación, pero en el orden de la gracia, o como decías tú, Alan, espiritualmente, la Virgen María es nuestra madre según el orden de la gracia. Y sabes, cuando leíste este pasaje que se me hizo muy interesante, Alan, este pasaje de Hebreos, donde se describe a Jesús como nuestro hermano mayor. Entonces se entiende que si hay un hermano mayor, hay otros hermanos, somos nosotros. Jesús siendo hijo de María, pues nosotros también entramos ahí en virtud, en virtud de que estamos unidos a Jesús. No en contra de Jesús, no a pesar de Jesús, sino en virtud de Jesús. También me vino a la mente, Alan, el pasaje ya en Apocalipsis, el capítulo 12, donde en el verso 5 se describe al hijo de esta mujer, que sabemos que es la Virgen, pero más adelante, en el verso 17, Apocalipsis 12, 17, se describe a el resto de los hijos de la mujer, el Exacto. resto de los hijos de la Virgen María. Muy interesante. Adelante, Alan. Así es, así es. Ahora, ya vamos a llegar a ese punto, que es uno de los pasajes bíblicos que más pues lo afirman a uno en esta verdad y en lo personal para mí son unos pasajes que son muy, muy bonitos y que dan mucha luz en esta también. Como tercer punto, pues es reflexionar en la parte de María como reina. Y aquí donde, uy, pero muchos pues se escandalizan, ¿cómo que reina? ¿Verdad? Y la iglesia la llama reina del cielo y demás, ¿verdad? Y es algo que se hace muy claro bíblicamente, y aquí es, ¿verdad? Como a todos los hermanos no católicos, pues les gusta mucho que todo esto sea bíblico, ¿verdad? O sea, y esto es algo sumamente bíblico. Y cuando yo me di cuenta, cuando yo descubrí esto, yo dije, ¿cómo es posible que no lo vi antes? Y está en Lucas 1:32 prácticamente, cuando el ángel en la anunciación se le aparece a la Virgen María y le dice que ella va a ser la madre del descendiente de David. O sea, más claro imposible. O sea, estamos eh, teniendo el contexto. Mira, es el descendiente de David que fue rey sobre Israel. Y al que tú vas a dar a luz va a ser el rey descendiente de David y que va a reinar sobre Jacob y todo lo que dice el pasaje. O sea, y muchas veces muchos apologistas lo explican así, ¿verdad? María se asombra con tal saludo, se pregunta cómo va a ser todo esto. El ángel dice, vas a ser la madre del descendiente de David, que va a reinar sobre Jacob, sobre Israel eternamente, y todo ese anuncio lindísimo. Y muchos apologistas se ponen a pensar, o sea, ¿qué pensó? Y volvemos a las consecuencias lógicas de estas afirmaciones. María recibe ese anuncio, sabe que en el Antiguo Testamento los reyes que gobernaban sobre Israel eh, tenían muchas esposas y estas esposas no eran la reina era la reina madre, que incluso leemos estos pasajes de Reyes, de Crónicas, y se menciona, y es tal y tal fue rey, y la reina madre fue tal y tal, su madre fue esta. Un montón de veces sale eso en el Antiguo Testamento. ¿Qué piensa María? Recibe este anuncio y dice,
voy a ser la madre del verdadero rey, va a venir el reino de Dios, voy a dar a luz al descendiente de David. ¿Y cuál es la consecuencia lógica de eso? Pues voy a ser reina. Entonces, obviamente, María se presenta en Lucas 1 con una humildad impresionante y no con toda esa ostentosidad y demás, pero la conclusión lógica, según Lucas, ¿verdad? Eh, Va a dar a luz al rey, descendiente de David, pues ella es reina. Por eso la iglesia la ha llamado reina siempre. ¿Por qué? Porque todos los cristianos creemos Jesús es rey. Jesús es el verdadero rey que trae el reino verdadero del que la monarquía israelita era solo una sombra, ¿verdad? Era solo como un tipo, ¿verdad? Este último pensamiento muy interesante, ¿no? Que la monarquía davídica, el reino davídico, era una sombra, era un tipo de la realidad futura que nos vino con Jesucristo. Entonces, si el tipo o la sombra, lo que vemos en tiempos del reino davídico, era un reino, por decirlo así, el modelo de ese reino incluía a la madre reina. Entonces, Jesús de, es el cumplimiento del reino davídico. Entonces, el reinado de Jesucristo debe ser conforme al modelo del reino davídico, que incluía no solamente al rey sentado en el trono, sino también incluía a la madre reina, como lo vemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Es decir, muchas veces yo creo que tú y yo nos identificamos porque los dos tuvimos un trasfondo protestante. Cuando pensábamos en el rey, si pudiéramos pintarlo en una pintura, valga la redundancia, pues pintaríamos un trono solito y el rey ahí sentado solito, mientras que la pintura que la Biblia nos presenta no es esa. La pintura que la Biblia nos presenta, es cierto, al rey sentado en su trono, pero también nos presenta a la reina madre y nos presenta a todos los demás súbditos, que ahí entran los santos y entran todos los siervos de Dios. Pero se me hace muy interesante esto que hayas señalado, que lo que Jesús establece es el cumplimiento de las sombras que vemos en el reino de David, ¿verdad? Es el antitipo de lo que el rey David era un tipo. Se me hace muy, muy interesante. Adelante, Alan. Y hay algunos apologistas, incluso, no me acuerdo quién explicó esto de esta forma, que si nosotros fuéramos judíos de aquella época de la monarquía y nosotros íbamos a llegar a pedirle un favor al rey, íbamos a ir primero a la reina madre para solicitar un favor al rey. Y de hecho vemos un episodio, ¿verdad? Con Salomón, eh, en el libro de los reyes, y ahí como que ilustra eso. Entonces ponía como este ejemplo, si colocándonos en el contexto de la monarquía israelita, somos judíos, vamos a pedir un favor al rey, vamos a través de la reina le presenta. Entonces, interesante que aún en aquella época, pues se tenía pues esa forma, ¿verdad? Y Jesús viene pues a traer la realidad, ¿verdad? La realidad se halla en Cristo, como dice el apóstol San Pablo. Ahorita vamos a ver ese pasaje. Como cuarto punto, o sea, y esto muchos protestantes lo comparten, o sea, los protestantes más históricos, el hecho de que María es madre de Dios, ¿verdad? Desde el concilio de Éfeso es algo pues ya muy establecido. En el punto anterior, de María Reina, o sea, todos los cristianos, católicos, no católicos, creen que Jesús es rey. Por consecuencia lógica, siguiendo el modelo del Antiguo Testamento, el cual era sombra, Jesús es rey, pues su madre es la reina madre del reino verdadero, que ya trae el Mesías, ¿verdad? Ese es el punto. En el de Madre de Dios, Lucas 1:43, el texto clásico, ¿verdad? Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad? En Lucas 1:41, el Espíritu Santo habla bien de María a través de Isabel, ¿verdad? ¿Desde cuándo viene aquí la madre de mi Señor, ¿verdad? Eh, Ahorita vamos a ver ese paralelismo ahí más adelante, pero en este punto, pues súper claro, ¿verdad? Cuando dice, ¿de cuándo aquí que la madre de mi Señor venga a visitarme? O sea, y María, Isabel, ¿verdad? Llena del Espíritu Santo, y el Juan Bautista salta lleno del Espíritu. O sea, impresionante esta dinámica, ¿verdad? De Isabel, de la Virgen María y el Espíritu Santo ahí presente. Y me gusta mucho enfatizar ese punto de que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad?
y tomar en el texto, digamos, esto de que el Espíritu Santo habla bien de María, ¿verdad? Es un punto como de reflexión que me gustó mucho hacer en aquel momento. Y unido a este punto de María como Madre de Dios, en la carne, hecho hombre, este punto de María e Isabel es un paralelismo, ¿verdad?, entre David y el arca, en segundo de Samuel 6:9. O sea, más evidencia bíblica, digamos, que yo iba como acumulando, que iba encontrando yo, impresionante. Lucas 1:43 con segundo de Samuel 6:9, en el que David dice de cómo va a venir el arca del Señor a mí. Isabel, de cuándo aquí que la madre de mi Señor venga a mí. David, el arca de mi Señor, ¿cómo va a venir a mí? ¿Verdad? Entonces ese paralelismo, como si adrede el evangelista hiciera estos paralelos de manera muy intencional, ¿verdad? Entonces, solo uno se da cuenta de esto al tener de referencia todo el trasfondo del Antiguo Testamento. Entonces, este paralelismo es muy, muy bonito, ¿verdad? Y igual, siguiendo el punto, María, Madre de Dios, con el saludo de Isabel, de María a Isabel, cuando le dice de cuando que el arca de David, que el arca del Señor venga a mí. Isabel dice, de cuando que la Madre de mi Señor venga a mí. El paralelismo intencional. Entonces vemos a María como el arca del nuevo pacto. O sea, esta es una de las referencias más bonitas. O sea, para mí me gusta mucho porque súper claro, ¿verdad? En Lucas 1:35 y en Apocalipsis 11:19 y en Apocalipsis 12:1, ¿verdad? Que Juan ve el arca en el cielo, el arca en Apocalipsis 11:19 y de inmediato ve a la mujer después, o sea, quitando la división de versículos y capítulos, es una narración continua. El evangelista ve, sí, Juan ve el arca en el cielo y ve a la mujer, o sea, o sea, Ujú. súper clara la intención, pues, de cómo se viene el razonamiento. Ahí, entonces, María como el arca del nuevo pacto es una de los paralelismos, ¿verdad? Que más claros están, pues, establecidos tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el arca que tenía las tablas de la ley, ¿verdad? Tenía eh, el pan, el maná que bajó del cielo y alimentó al pueblo, y tenía la vara de Aarón. Y en el Nuevo Testamento, María, como el arca del nuevo pacto, como ya vimos en estos pasajes, quien tiene en su vientre, tiene a la palabra de Dios, tal y como lo tenía el arca en la antigua alianza. Y tiene, ¿qué más? Al pan que bajó del cielo, Juan 6, súper claro. Y dentro de ella tuvo al que es el sacerdote, ¿verdad? La vara de Aarón, como referencia al sacerdocio o al sacrificio o al madero, pues María lo tuvo en su interior. O sea, es algo que a uno, pues, conforme yo iba viendo esto, o sea, uno dice, qué impresionante, o sea, de verdad no es poca cosa, porque todos los cristianos creen eso, o sea, sí, María tuvo dentro de sí a Jesús, pero a veces se pasa mucho de alto esa realidad. Mira, en el Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza, tuvo todo esto. María tiene al que es verdaderamente la palabra de Dios hecha carne, al que es el sacerdote, al que es el verdadero pan. O sea, impresionante que María lo tuviera en su vientre. Y a uno a veces no le cabe. Mientras más uno reflexiona, y esto es algo que me pasa muy a menudo en oración y demás, uno mientras más medita, reflexiona en esta relación tan única y singular de María con Jesús, más le estalla a uno la mente, o sea, como que es impresionante. El Dios creador de todo, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, que existe desde la eternidad, o sea, el Dios infinito, eterno, viene y se hace, pues, un bebé, ahí, y se oculta en el vientre de María, y María lo recibe, o sea, es algo que mientras más uno lo reflexiona, pues más le va sacando uno, ¿verdad? O sea, para mí eso es un punto, pues, muy bonito, o sea, muy bonito para reflexionar. A No mí sé qué algo piensas. que sí me parece interesante de esta comparación que hace San Lucas, de el arca de la antigua alianza con Nuestra Señora, la Virgen María. Algo que me llama la atención es que el arca estaba consagrada totalmente a Dios, de tal forma que nadie la podía tocar. Ujú, De la misma manera, la Virgen María estaba totalmente consagrada a Dios y ahí donde vemos su perpetua virginidad. Es por eso que ella fue una virgen perpetua, igual que el arca nadie la podía tocar. De hecho, cuando alguien incluso por accidente, cuando alguien tocó
el arca de la antigua alianza, pues murió. Y también me llama la atención que así como el arca de la antigua alianza estaba revestida de oro puro, que nos habla de una pureza, también eso me trae a la mente la, la Inmaculada Concepción de Ujú, Nuestra Señora la Virgen María, que también era pura, era por una obra, por una intervención de Dios, ujú. con miras a al papel que ella iba a tener, ¿no? De llevar en su seno al Dios encarnado. Pues ahí vemos estas dos cosas, así como el arca era consagrada y era pura, también el arca de la nueva alianza, que es la Virgen, también es consagrada y es pura, ¿no? Sí, así es. Y pues sí, es uno de los puntos pues más impresionantes. Y lo bonito es ver que es algo bíblico, o sea, todo eso está ahí, o sea, pueden ir al Antiguo Testamento y ver cómo eso se relaciona pues ya con la revelación de la nueva alianza, o sea, es impresionante. Y un dato interesante también, casi como un guiño del evangelista, cuando dice, y María se quedó con Isabel 3 meses. Y en segundo de Samuel 6:9, en ese relato de segundo de Samuel, en el capítulo 6, el arca se quedó, no me acuerdo el lugar, en qué momento, seguro ahí te acuerdas, pero igual se quedó 3 meses, o sea, como si fuera un guiño, una referencia del evangelista a que vean a todas luces, vean lo que está pasando acá, o sea, lo que pasó con María es lo mismo que pasó con el arca, vean lo que Dios está haciendo ya en la plenitud de los tiempos, ¿verdad? Es como Ujú. muy adrede, ¿verdad? De la Sí, intención del como, evangelio. como que si nos está dando pistas, nos está dando unas ciertas pistas que debemos seguir. Sí, Sí, muy interesante también, pues cuando sí. salta, ¿no? Cuando Juan el Bautista saltó de Ujú. alegría. Ajá. También cuando el arca era traída, se nos dice que David Sí. también comienza a, Cantar, sí. a danzar, ¿no? Y la Gozo. palabra hebrea creo que significa danzando, dando vueltas, ¿no? Ujú. Sí, Wow, muy imagínate. interesante, sí. Sí, muy bonito eso. Y pues otro de los puntos también es uno de los argumentos, pues, que tal vez ya exegéticamente y bíblicamente, pues también es como muy fulminante también respecto a la virginidad perpetua de María, pero que también nos habla de que también es nuestra madre porque Jesús nos la dio. O sea, imagínense, o sea, María estuvo con Jesús desde que nació hasta que murió en la cruz, estuvo ahí, ¿verdad? Y el evangelista, pues, San Juan, pues, nos la pone al pie de la cruz y Jesús le dirige unas palabras al discípulo amado y en él a todos nosotros. Los primeros cristianos se veían a sí mismos en el discípulo amado, como si el evangelista también quisiera que estemos ahí en el relato, que estemos ahí en cada escena, en cada momento de la vida de Jesús y estamos con Jesús juntamente con María. Entonces eso se refleja también pues en la vida de cada cristiano, que tiene que ser así, porque así Jesús lo quiso, ¿verdad? Y en Juan 19, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27, ¿verdad? Cuando él, eh, y un punto muy interesante es que Jesús llama mujer a María. Y ahí muchas veces yo me encontré con que muchos no católicos, a ver, le dijo mujer, no, no madre, ¿verdad? Pero los Ujú. evangelios le dicen la madre de Jesús, la llaman así. Pero qué interesante que Jesús le llama mujer. Y uno se pone a pensar, ¿por qué? Y ahí es donde uno puede ver, por ejemplo, y muchos teólogos pues lo afirman, eh, que Jesús le llama mujer por razón de ese papel mesiánico que tiene María como parte de la profecía en el protoevangelio de Génesis 3:15, algo que se reflexiona mucho en los padres, que Jesús la llama mujer, así como en Génesis, en esa profecía, Dios pone una enemistad entre la mujer y la serpiente, entre su simiente y la simiente, eh, entre la simiente de la serpiente y de la mujer. Y entonces, interesante que Jesús en Juan 2:4 le dice mujer, no como algo como que despectivo, no, sino como mujer, eh, en reconocimiento de su papel en el ministerio pues, de él como el Mesías. Entonces, muy interesante que en Juan Jesús se refiere a ella como mujer y en la cruz le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Qué bonito, ¿verdad? Y un dato interesante es que muy también Jesús
siendo muy responsable también, como él ya iba a partir, o sea, no iba a dejar a su madre desamparada, sola. Y aquí es donde muchos argumentan, muchos exégetas argumentan que si Jesús o si estos hermanos de Jesús que se mencionan en otras partes de los evangelios de verdad hubieran sido hijos carnales de María, pues qué necesidad tenía Jesús de entregar a su madre a Juan, al discípulo. Pero evidencia de que no, de que María después de Jesús no tuvo más hijos y, y estos hermanos, ¿verdad? Eran otro grado de relación familiar, pues evidencia de eso es que Jesús entrega al discípulo amado, a Juan, el cuidado de su madre, o sea, porque no habían, según la ley, tenía que hacerse cargo, pues, los hermanos, los hijos, los hijos, pues, de la mujer, para que ella no quedara desamparada, pues, en la sociedad en aquel entonces. Entonces, este es uno de los pasajes, pues, que más también dan luz respecto a esta verdad. Si todos los argumentos que se pueden hacer antes respecto a que los hermanos, que la palabra de Elfo, y etcétera, y todos los argumentos, pues este versículo, este pasaje, pues es aún más fulminante, porque de haber tenido otros hijos, pues no había necesidad de que Jesús le diera su madre pues al discípulo amado para su cuidado. Entonces, es algo que también pues da mucha luz y es uno de los pasajes pues que más fuerte pues me confirmó en este asunto también de que de la virginidad perpetua de María. Además que como un pequeño paréntesis, María es como todo lo que se dice de la iglesia se dice de María. La iglesia es virgen y madre, pues la Virgen María es virgen y madre. Es algo que también en la teología católica es muy claro. Todo lo que se dice respecto de la iglesia se cumple en María o se dice también de María. Lo que se cumple espiritualmente en nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Que tengamos a Cristo en nuestro corazón, ella lo tuvo literalmente en su ser, en su vientre. Entonces, esa es otra reflexión ahí muy bonita y que se puede hacer también ahí. Entonces, sí, respecto a eso de Juan 19, me parece un argumento bíblico, pues, muy al punto, ¿verdad? No sé si tienes algún comentario en este punto, pero me parece muy claro, ¿verdad? Sí, no, pienso que quedó muy claro con todas estas observaciones que nos has Sí, compartido. Adelante, Alan. sí, claro. Y como último punto, son 8 puntos, ¿verdad? Este es el último, y ya lo habías mencionado, el de Apocalipsis 12:17, o sea, más claro que el agua, o sea, el que ya no quiere ver esta verdad, pues como decía San Agustín, ¿verdad? Al que quiere creer le tengo mis razones y al que no, pues no le tengo ninguna. Pero Apocalipsis 12 ya lo vimos, Juan ve el arca en Apocalipsis 11:19, inmediatamente ve a la mujer ahí como, o sea, a todas luces, y aún los que pueden decir que la mujer es Israel, que es la iglesia, igual, nosotros decimos, sí, amén, pero María es la hija de Sión, como en el Antiguo Testamento, y es la iglesia, o sea, es una imagen, o como dije ahorita, todo lo que se dice de la iglesia se dice respecto de María. Y Ujú. sí, es Israel, pues María en la plenitud de los tiempos es la hija de Sión. Y muchos teólogos protestantes incluso reconocen eso. Estas profecías, creo que de Zacarías, no me acuerdo cuáles, pero igual del Antiguo Testamento, que hablan de la hija de Sión, pues en María se cumple literalmente en la plenitud de los tiempos, según Gálatas 4:4. Entonces, sea que crean que es Israel, nosotros decimos amén. Como católicos decimos amén. ¿Qué es la iglesia? Amén. María es la hija de Sión y como profetizada en el Antiguo Testamento y todo lo que se dice respecto a la iglesia se dice también de María. Además que ella fue la que dio a luz al Mesías. Entonces, súper claro, pues ahí eso. Y en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se enoja y persigue a los hijos de la mujer, que son todos los que tienen el testimonio de Jesús. Así quieran o no quieran, los que tal vez no se adhieren a esta verdad, pero tienen el testimonio de Jesús, son hijos de la mujer. Más claro Ujú. imposible, ¿verdad? Entonces, es otra verdad muy bonita y muy al punto en Apocalipsis 12:17. Todos los que tenemos el testimonio de Jesús, todos los que predicamos de Jesús, somos hijos de la mujer, somos hijos de María. Lejos de, y muy, o sea, en vez de alejarnos de Jesús o de Dios, más bien, nos afirman nuestra identidad como hijos de Dios, como hermanos de Jesús y nuestra identidad en Jesús. Entonces, esos son como los puntos. Y para finalizar, pues me gusta mucho lo que
dice el apóstol San Pablo, tanto en Gálatas 4:4, en la plenitud de los tiempos, pues vino el Mesías, nacido de mujer, en la plenitud de los tiempos, cuando Dios ya lo tenía predestinado, estipulado que fuera así. Y en Colosenses 2:17, ¿verdad? En Jesús y en María, las sombras del Antiguo Testamento se vuelven realidad, como lo vimos ya en todos los puntos que vimos anteriormente. Todo lo que ya se nos anticipaba en el Antiguo Testamento, en Jesús y en María, en la plenitud de los tiempos, pues se nos hace realidad. La realidad se halla en Cristo y por ende en María también. Entonces, a mí me parece algo súper claro. Entonces, mi reflexión al final, ¿cuál es? Me acerco más a Jesús. O sea, yo me acerco más a Jesús al acercarme a la persona que estuvo más unida y más cercana a Él toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por su resurrección, por su ascensión y hasta Pentecostés, y que hasta el día de hoy sigue a su lado. Por lo cual, o sea, anhelo tanto llevar a todo el mundo, o sea, María, al estar a su diestra, pues hasta el día de hoy anhela con todo su ser llevarnos más cerca de su Hijo y a conocer a su Hijo. O sea, lejos de alejarme de Jesús, más bien me afirma, me acerca. Entonces, eh, es súper claro para mí. Y me ayuda, pues, a afirmarme en mi identidad de hijo de Dios. No me aleja de Jesús, me acerca más, me permite ver con mayor asombro, wow, todo esto que hizo Dios en la Virgen María, todo lo que Dios quiere hacer en mí. También hablaba con un amigo seminarista hace un tiempo atrás, cuando empecé a investigar todo esto, y me decía que todo lo que Dios hace en María es como un anticipo de lo que Dios quiere hacer y va a hacer en todos nosotros. Que fue asunto al cielo, pues la Biblia nos enseña que cuando el Señor vuelva nos va a elevar hacia Él, o sea, nos va a unir juntamente con Él. O sea, y así con todas, cada uno de los dogmas marianos son, vea lo que Dios puede hacer con una persona que se entrega totalmente en fidelidad, en confianza a Dios. O sea, la santidad que concede Dios a una persona que con toda la fe coopera con la gracia de Dios, que le dice sí a Dios. Y así es como nosotros, pues como católicos, meditamos, reflexionamos en lo que Dios ha hecho en María. No es en María por sí misma. María dijo, desde ahora me llamarán todas las generaciones bienaventuradas, porque el Señor ha hecho cosas grandes conmigo. O sea, no es en María por sí misma, como dije al principio. Toda devoción mariana que no tenga a Jesús en el centro o ahí presente o que me acerque más a Jesús, no es una verdadera devoción mariana. Porque no vemos a María por sí misma, sino por lo que Dios hizo en ella y porque es un anticipo de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, pues día a día. Entonces, eso es algo que a mí me parece, pues, tan práctico, porque uno dice, sí, pero ¿en qué afecta, pues, todo esto? Pues, tiene un peso, pues, en nuestra vida espiritual, porque Dios Jesús quiso que fuera así. Vemos de manera más tangible, más real, pues, todo lo que Dios hizo en María, hasta a lo largo de toda la vida de Jesús, hasta que murió en la cruz y cuando ascendió, todo, o sea, lo vemos súper claro. Por ejemplo, eso es lo que se medita y se reflexiona, se contempla en el rosario, por ejemplo, es contemplar el rostro de Cristo juntamente con María, todo su ministerio. Entonces, muy lejos de la verdad, es decir, que una devoción verdaderamente mariana me aleja de Jesús. Todo lo contrario, me invita a contemplar lo que Dios hace en una persona totalmente entregada a Jesús como María, y que Dios quiere hacer lo mismo en mi vida. Entonces, como para terminar, me encanta a mí este numeral del Catecismo, el 487, que dice que lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Y yo puedo constatar de verdad que es así, porque a todas luces se ve en la plenitud de los tiempos todo lo que Dios hizo en Jesús, en María, y que eso significa para mí que Dios quiere hacer lo mismo, cosas grandes, así como lo hizo con María y en todo el ministerio de Jesús. Y esas son las reflexiones, pues, que nosotros, pues, como católicos hacemos. Y yo creo que tiene que tener, debería tener un impacto, pues, real, pues, en nuestra espiritualidad, en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quería compartir con todos y contigo, hermano José. Eh,
Creo que es de Sí, mucho provecho y es algo súper lindo de reflexionar. Y esto como a manera de introducción, porque si ya después, Dios lo permita, vemos cada documento que la iglesia sacaba, pues es una riqueza eh, espiritual pues abundante, que el magisterio ha reflexionado respecto a María, a la Virgen María, pues es lindísimo. Pero sí, me de parece hecho, pues esto, sí, son buenos puntos. Yo recuerdo cuando yo estaba investigando lo que la Iglesia Católica enseña sobre la Virgen María, yo siendo protestante, recuerdo que yo pensaba, no, se me figura que solo están acomodando las cosas para tratar de insertar a María en lo que es el evangelio. Pero recuerdo cuando yo comencé a meditar en lo que algunos padres de la iglesia, los padres apostólicos, ah, enseñaban sobre María siendo la nueva Eva. sí, Y usando lo que mencionabas hace un momento, usando el protoevangelio, para los que no saben qué es el protoevangelio, es el primer anuncio evangélico o la primera promesa de redención que encontramos en el Génesis capítulo 3 versos 15 y 16. Ahí claramente se habla de que Dios haría una redención que no solo incluiría al Mesías venidero, sino que también incluiría a la mujer, porque el Señor promete establecer una enemistad, un conflicto espiritual, obviamente. Dios mismo promete establecer un conflicto espiritual entre la mujer y la serpiente, que es Satanás. Pero no solo eso, dice, y entre el hijo de la mujer y la simiente de la serpiente, que sabemos que es Satanás. Entonces ahí vemos una especie de un triángulo, ¿no? Como una especie de un triángulo. Ves a la mujer, ves al hijo de la mujer, y del otro lado, en la otra esquina, ves a la serpiente antigua. Entonces, tú te das cuenta que Dios desde muy al principio, Génesis capítulo 3, primer anuncio evangélico, ya Dios, como tú decías hace un momento, Alan, así como decías que el evangelista Lucas nos estaba dando unas pistas, nos estaba dando de una manera sutil, de una manera discreta, tal vez, pero nos estaba dando unos destellos de algo que había de venir, ¿no? Lo vemos también ahí en el protoevangelio. Y luego ya, como también acabas de mencionar, Alan, pues está el Apocalipsis, no solo el primer libro de la Biblia, sino también el último libro de la Biblia, vuelve a traer a colación otra vez el dragón, que es la serpiente antigua, sí, la sí, mujer y el hijo de la mujer. Entonces, cuando yo comprendí eso, me di cuenta que yo ya no podía seguir pensando que los católicos solamente querían insertar a María. Me di cuenta que no. Me di cuenta que esta enseñanza, estas doctrinas marianas, son orgánicas, son parte constitutiva de lo que es el Evangelio. O sea, no sí, es un accesorio, no es un satélite a las afueras. No, es algo que está en la misma médula de lo que es el plan de salvación. Obviamente, el centro es Jesucristo. Y me gustó lo que dijiste, Alan, cuando dijiste que si tu devoción mariana no te está llevando cada vez más a Jesús, algo está mal con tu devoción mariana, porque la devoción mariana genuina, verdadera, la que la iglesia promueve, es una devoción que te debe llevar cada vez más y cada vez más hacia Jesucristo, ¿verdad? Se me hace algo muy importante meditar en esto, ¿no? Así como Dios usó a la Virgen para darnos a Jesús, también Dios sigue usando a la Virgen para mantenernos en Jesús. así, Muy, muy interesante. sí. No sé si por ahí tienes algo más, Alan. Yo sé que, bueno, como Alan lo mencionó, él preparó, esta es una serie, ¿no? Esa es una serie. Ahí al principio yo les mencioné, ¿no? Se, am, que tenemos, bueno, más bien Alan tiene en este bosquejo que él tiene preparado, tiene ahí los documentos magisteriales de la iglesia, pero como ya lo mencionó él, esto lo vamos a dejar para otra entrega, porque si no, por causa del tiempo, pues ¿cuánto crees que tomaría cubrir todo ese documento, Alan? Es que son muchos documentos, sí.
del Yo lo estuve magisterio. viendo y dije, wow, dije, es bastante. Así Sí, es de que yo creo que, pues, esta introducción, creo que nos va a ser de provecho para todos. ¿Tienes sí, algún pensamiento final por ahí, Alan? Algo que quieras, sí. alguna reflexión quizás tuya? Con lo que dijiste, lo que acabas de decir precisamente, que es parte orgánica del Evangelio, y diría también que todas estas, estos dogmas, ¿verdad? Que son verdades reveladas por Dios, son parte del drama de la salvación, como dijiste, del Génesis al Apocalipsis, o sea, presente ahí. Y, y muy interesante, esa enemistad de la serpiente con la mujer y con el hijo de la mujer, y llegamos ya a Apocalipsis, y esa enemistad es también con los hijos de la mujer. O sea, estamos con Jesús y con María, pues contra las fuerzas del mal, ¿verdad? Contra el dragón, contra la serpiente antigua. Entonces, me gusta verlo así también, muy, o sea, tal y como lo dijiste, ¿verdad? Entonces, Sí, es parte del drama de la salvación en el cual estamos incluidos nosotros hasta el día de hoy, en esa enemistad, la serpiente antigua contra la mujer, contra el hijo de la mujer y contra los otros hijos de la mujer que tal y como dice en Apocalipsis. Y eso es parte de todo el drama de la salvación. Y me impresiona que en Apocalipsis nos incluya pues a nosotros. Entonces es, ujú. como le digo, como lo he dicho, ¿verdad? Que mientras más uno reflexiona y más uno medita, más claro se le vuelven a uno las verdades del Evangelio y más claro se vuelve pues el papel de uno pues en todo este plan de Dios eh, para salvar pues a la humanidad. Entonces creo que es de mucho provecho. Sí, de hecho, estaba aquí leyendo el pasaje el de Apocalipsis, el Sí, capítulo 2, el verso 17, ¿no? Dice: "Y se llenó de ira el dragón contra la mujer". Es interesante, si nosotros vamos a reflexionar a la manera protestante, por así decirlo, ah, realmente, pues, no tendríamos herramientas para interpretar este pasaje, porque aquí dice que el dragón se llena de ira contra la mujer. Si la Virgen María no es parte de lo que es el evangelio, de lo que es el plan de salvación que Dios está llevando a cabo, entonces, ¿por qué es que tenemos al dragón, que es Satanás? ¿Por qué tenemos a Satanás al final de los tiempos, llenándose de ira contra la mujer? Si la Virgen María no es todo lo que la iglesia enseña, entonces, ¿cuáles serían las causas para que el dragón la odie con toda su fuerza? La razón por las que vemos que el dragón se llena de ira contra la mujer es precisamente por todo lo que enseña la iglesia. La iglesia enseña que ella fue concebida sin la mancha del pecado original. La iglesia enseña que ella verdaderamente fue la madre de Dios, quien dio a luz al Dios encarnado. La iglesia enseña que ella fue una virgen perpetua, pureza, pureza reflejada. La iglesia enseña que la virgen fue sin pecado, se mantuvo fiel a Dios, al contrario de la primera Eva que sabemos que se manchó, ella se corrompió al decirle sí a la serpiente. Y sabemos que la Virgen María, según nos enseña la iglesia, también ella es asunta a los cielos. En otras palabras, la doctrina católica sobre la Virgen María le hace justicia a este pasaje de Apocalipsis 12:17, donde se presenta el dragón lleno de ira contra la mujer. Y después lo que tú decías, Alan, dice, y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Y después no nos deja en blanco, sino que nos dice quiénes son esos hijos, porque alguno pudiera preguntarse, ¿y quiénes son esos otros hijos de la Virgen? ¿Qué no dicen los católicos que la Virgen solo tuvo un hijo que es Jesús? Gracias a Dios que no se nos deja en blanco y se nos dice quiénes son esos hijos. ujú, Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Entonces, a mí me parece esto muy interesante, ¿no? Si vamos a operar bajo el paradigma protestante que excluye a la Virgen María, entonces la pregunta sería, pues, entonces, ¿por qué el dragón al final de los tiempos está lleno de ira? Está lleno de ujú. ira contra la mujer, si ella no tiene nada que ver, si ella es una simple pecadora, como algunos quieren afirmar erróneamente. Sí, sí. Así es. Muy bien, Alan, pues yo te agradezco por haber compartido con nosotros estas reflexiones. Bueno, hermanos, les animo a que dejen sus comentarios.
denle like, compartan en sus redes sociales para poder llegar a más personas. Bueno, pues me voy a despedir como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen.